vías. Ajá. Esto es Eh, de Ángel Pérez Gómez, del libro este de competencias. sí. Este que me enseñaste tú el otro día. El Ah, capítulo 2 es el que os puse a todo el mundo, lo ujú, puse en el en el Classroom Classroom. el primer Sí. día. Ujú, Es ujú. un artículo que tiene 40 páginas prácticamente. ¿Eh? Ujú. Pero es fundamental. Sí, es interesante esto de los aprendizajes. Eso me encantó, de verdad. Fue de las cosas que más me gustó de todo lo que me pude leer y con lo que me quedo de la presentación. Vale. Esta parte de el aprendizaje implícito y explícito, creo que vamos a tener que detenernos bastante tiempo ahí, sobre todo en Hola cómo Luisa. convertir lo implícito a lo explícito. Bueno, Hola, Joshi. Hola, ¿cómo tú estás, Elo? Bien, gracias a Dios escuchándote No, este, ya aquí tú sabes, sacándole al maestro, porque con él hay que, eh, sí, como la conga, que hay que caerle. profe, una de las primeras, también quisiera, queriendo aprovechar, una de las primeras clases que usted nos habló sobre la carga cognitiva. sí. ¿Cómo sabe, o sea, se da cuenta un alumno que tiene una carga cognitiva o eso más bien el docente a medida que va exponiendo, se va dando cuenta que el alumno como que se va saturando o así? Es fácil de saberlo. Lo que pasa es que es un concepto que si tú no sabes que existe, Sí, pues no lo puedes detectar tan fácilmente. Tienes un cierto malestar o lo puedes explicar de muchas maneras, o no lo entiendo, o esto es difícil, o me encuentro saturado, pero científicamente corresponde a un exceso de información que tú no puedes procesar debido a que lo que te viene nuevo es tan nuevo respecto a lo que tú ya sabes, a lo que tú así. ya tienes almacenado en la memoria a largo término, que no se puede gestionar de dentro a fuera ni de fuera a dentro. Y esto satura la cognición, pero tiene un efecto muy grave y es que te quedas en nada. Es decir, ya no es que entiendes poco o entiendes menos, sino es que no entiendes nada. Es como cuando, yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando un músico tiene una limitación de técnica y están tocando a un tempo en conjunto que es demasiado rápido, él no toca ya nada. No, no es que toca un poquito o toca el 50% o el 70%, no puede tocar nada. Por tanto, es un fenómeno de todo o nada. Cuando una persona entra en carga cognitiva, pues lo tiene que saber porque si no lo entiende o le cuesta entender, no se tiene que atribuir falta de capacidad o falta de atención, sino simplemente que su cerebro no puede más con tanta información nueva, ya está. A veces es simplemente un ritmo demasiado rápido. O sea que lo mismo, dicho un poco más lento, el alumno lo puede entender perfectamente, pero le tenemos que dar tiempo. Y la manera como tú preguntabas, Eloisa, para saber si eso se puede detectar, el profesor lo que tiene que hacer es interaccionar. Es Así decir, le es. tiene que hacer preguntas relevantes al alumno, no decirle si lo entiende o no. Eso no se tiene que preguntar así, porque si tú le preguntas a un alumno que está expuesto con otros alumnos y preguntas, ¿lo entendéis? No será él que te diga, yo no lo entiendo, porque se retrata delante de los demás y queda como el tonto. Entonces, no hay que preguntar si lo entendéis. Lo que hay que hacer es una pregunta relevante para verificar si lo han entendido o no. Eso es lo que hay que hacer. Pero el profesor se puede dar perfecta cuenta si el alumno entra en carga cognitiva o no, simplemente que esté atento a sus reacciones y a las respuestas que le diga, ¿no? Es que es muy fácil de saber. Pero esto tiene. Hola a todos, ¿eh? Me han hecho una pregunta y estaba hablando del concepto de carga cognitiva, ¿eh? Eh, Esto se da mucho
generalmente, nosotros también padecemos carga cognitiva, continuamente, ¿eh? Eso, O así es. sea que eso le pasa a todo el mundo. Lo importante, y como estamos en este curso haciendo una defensa de la reflexión, lo importante es detectarlo y darse cuenta que eso tiene un nombre y que se puede solucionar simplemente cambiando el vocabulario, teniendo un ritmo más lento o simplemente dando tiempo al alumno a que procese a través de preguntas relevantes para que el alumno pueda hacer un proceso que es el primero que debe hacer una persona cuando quiera realizar un aprendizaje profundo. Lo primero que debe de decirse cuando recibe la información del profesor, si se la da cerrada, ¿no? Si se la da entera, le da una definición, por ejemplo, y dice el acorde de sentido dominante es tal, 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 tal. Pues si tú quieres que ese aprendizaje comience a ser profundo, le debes de pedir a tu alumno que lo diga con sus palabras, que no lo diga repitiendo la definición, porque si lo memoriza, no sabe si es que lo comprende o lo tiene memorizado, Así es. ¿vale? Por tanto, tienes que pedirle que lo diga con sus palabras. Igual lo dice con unas palabras que son, para ti no son buenas. Entonces, para eso estás tú, para corregirle y para llevarle. Pero lo importante es que tenga significado personal. El conocimiento, si no tiene significado personal, o sea, que yo lo hago mío, no puede ser profundo, porque está literalmente copiado de memorizado, ¿no? Pero esto de la carga cognitiva es muy importante que lo detectéis, porque los alumnos que entran en carga cognitiva caen en picado, no entienden nada, ni lo que entenderían normalmente si fuera más lento. O sea, es nada, no entienden nada. ¿Y esto qué hace? Tiene un daño colateral muy lesivo, que es que baja la motivación. Y la motivación es la maquinaria que permite aprender. Si no estás motivado no puedes aprender porque no activas los procesos cognitivos. Por tanto, el alumno puede pensar, es que yo tengo dificultades, es que yo me cuesta, es que a mí, y resulta que igual no es eso. Es simplemente que el profesor va demasiado deprisa, simplemente, y la persona tiene capacidad de sobra, ¿de acuerdo? O sea que, Ayudaría eso, profesor, y escúcheme, ya, por ejemplo, pensando en eso de que cuando uno está dando, por ejemplo, una clase en lenguaje musical, sí, que la cantidad de personas que conveniente sí, por, eh, para uno poder dar la clase, por ejemplo, o sea, para no caer en eso de carga cognitiva, de que unos tienen la habilidad de aprender más rápido que otros, sí, de memorizar más rápido, o sea, sí. es recomendable como que la cantidad de alumnos sea significativo, por ejemplo, una cantidad X. Claro, el problema de la carga cognitiva es fácil de resolver cuando tienes un alumno, ¿verdad? Tienes un alumno y te adaptas y lo personalizas y no hay problema. Bueno, no hay problema siempre que el profesor se dé cuenta, porque a veces no se da cuenta y tiene un discurso tan técnico que al final el alumno no lo entiende bien y el profesor lo primero que hace es decir que al alumno le cuesta, ¿vale? Le cuesta. Bueno, le cuesta lo que le estás diciendo tú, para empezar, pero no le cuesta en general, le cuesta lo que le estás diciendo tú. ¿Vale? Por tanto, yo ahora diré una cosa que a algunos le puede resultar escandalosa, pero yo lo diré aquí, como estoy tan lejos, no me podéis hacer nada. Por tanto, yo lo voy a decir. Los alumnos, los alumnos no tienen problemas de aprendizaje. Los alumnos, quitando los alumnos que tienen patologías cognitivas, ¿eh? Los que están enfermos, Bueno, bueno. dejadme que termine. Los alumnos no tienen problemas de aprendizaje. Los alumnos somos los profesores que tenemos problemas de enseñanza. En todo caso, problemas de aprendizaje no son problemas de motivación, ¿vale? Ahora, si tú dices, no, es que este alumno tiene un problema general, porque allá donde va no puede rendir porque tiene un problema psicológico grave, pues vale, vale. Pero si este alumno tiene problemas contigo, pero con el otro lo tiene, y jugando o haciendo una cosa que le gusta no tiene ningún problema para aprender, entonces no tiene problemas de aprendizaje. Tiene problemas para ti en este aprendizaje como tú le enseñas o no tiene motivación, ¿vale? O no tiene motivación. Bueno, dicho esto,
Te contesto, Luisa. Cuando estás en una clase de grupo, que hay 10, 20 personas, el problema de la carga cognitiva es grave, porque para unos puede ser carga cognitiva inmediata, lo que para otros simplemente es un nivel básico, básico. Y dices, ¿y esto cómo lo gestiono? Pues la pregunta es, la respuesta es, cuando tengas un problema, no lo empeores. Esa es la primera. Cuando tengas un problema, no lo empeores. Por tanto, lo que habría que averiguar es, estos niños o estas niñas que tienen carga cognitiva muy rápido, ¿es debido a problemas de conocimiento previo o de capacidad o es problema de atención y motivación? Porque si es problema de capacidad o es problema de conocimientos previos, evidentemente tendremos que adaptar su nivel de salida para poder conectar. No tenemos más remedio. ¿Eh? En cambio, si es carga cognitiva debido a que no se esfuerzan, a que no están motivados, entonces no hay problema, porque lo que tenemos que trabajar es la motivación, hacer relevante el contenido. Y hay las estrategias correspondientes para que lo que yo enseñe sea relevante para la vida de mis alumnos. Ya me encargaré yo de configurarlo bien, para crearles un reto, para crearles un conflicto cognitivo y para crearles la necesidad de aprender y darles satisfacción sabiendo que el éxito favorecerá que ellas aumenten su autoestima y tengan retos. ¿Eh? Yo ya me ocuparé de la motivación, que es para la clase que viene, ¿vale? Pero si es una clase de mucha diversidad, el problema, si es de motivación, se puede tratar, pero si es de capacidades, no, porque tienes que diversificar, está claro, ¿eh? Tienes que diversificar. Ahora bien, hay estrategias, ¿eh? Porque imagínate una clase de mucha diversidad de capacidades en el que el formato de aprendizaje no es solo el discurso del profesor, sino que aprovecha unos determinados espacios de la clase para trabajar el aprendizaje entre iguales, el aprendizaje cooperativo. Es decir, tú pones una tarea en la que sabes que hay un alumno que sabe más que los otros, este lo pones en un grupo y hace un poco de profesor. Y entonces, en lugar de pensar siempre a los que saben más, les daremos más refuerzo y les daremos más trabajo, que siempre se piensa en eso, aparte de eso, lo que podemos hacer es crear una relación con este alumnado, que es el más competente, para que haga de subsidiario del profesor y ayude a aprender a sus compañeros. Esto tiene, según la neurociencia, digo según la neurociencia, no me lo estoy inventando, ¿eh? Tiene un gran elemento de valor, que es que el que enseña aprende más. El que enseña aprende más, pero tiene una lógica, y es que como yo tengo un conocimiento que mi compañero no tiene todavía, pero yo lo tengo que explicar a su nivel, porque si lo explico como yo lo sé, él no lo entenderá, yo tengo que reelaborar mi conocimiento y hacerlo con un lenguaje parecido al suyo. Y este proceso de reelaboración hace que yo aprenda y codifique mucho mejor lo que yo sé. Por Y, tanto, y de alguna manera ya se está haciendo un trabajo de transferencia ahí, en ese total, caso. totalmente, totalmente. Yo estoy muy de acuerdo en eso que usted dice, maestro, ¿Sí? porque en mi clase trato de hacer mucho eso en cuanto a un estudiante que pueda defenderse con cualquier práctica u otro Sí, asunto de cualquier tema. Yo trato de que ese estudiante ayude. o demás, porque son unos cuantos. Por ejemplo, el grupo que más esté más avanzado, lo pongo con cada uno del grupo que está un poco más atrasado y trato de a nivelar. Exactamente. Sí, está muy bien. Porque el alumno que es valorado por el profesor como que sabe más y ayuda a sus compañeros, este alumno no se hace competitivo, sino se hace solidario. ¿Eh? Hay que trabajarlo bien, ¿eh? O sea, hay que saber trabajarlo porque enseguida sale la competitividad Sí, exacto. y los que saben más y los que saben menos y siempre hay esto de un poco de superioridad, ¿no? Pero eso hay que tratarlo, eso hay que tratarlo. Pero si tú recoges a estos alumnos que tú les refuerzas y los valoras, pero les pides que ayuden a sus compañeros, estos alumnos cogen una autoestima y una responsabilidad de sentirse importantes. Y como hemos dicho antes, al explicar lo que ellos saben con las palabras que entenderán sus compañeros, pues también aprenden más.
O sea, todo es una ventaja. Entonces, hay que mezclar la didáctica un poco cuando tenemos rangos de diversidad muy anchos para poderlos centripetar. Centripetar. Y no atender solo a unos y los demás que se queden. ¿Eh? Hay diversas maneras de organizar la clase, diferentes formatos, el aprendizaje de grupo, cooperativo, el magistral, el descubrimiento. Bueno, hay muchas maneras de intentar que el problema no se haga más grande, ¿vale? Por cierto, los que estáis escondidos detrás de las cámaras, por favor, quiero veros las caras, ¿eh? O una foto, yo qué sé, es que me es muy incómodo. Esto tenía que estar sancionado con tarjeta amarilla. Welly, no se oye si estás hablando. Profe, a mí no me gusta mucho ¿El qué? presentar, tener la cámara prendida. Es Ni que, el micrófono. estamos Oye, una mujer tan linda. en un espacio interactivo. La expresión de la cara es muy importante para mí. Es que si no tuviéramos la posibilidad, pero es que este medio lo ofrece. Yo quiero que vale la pena, pero en fin, ya veo que hay unos cuantos que no me hacen caso. Bueno, pues bien. Discúlpeme, maestro, pero para la próxima, que ahora mismo no puedo. Yo. Bueno, Welly, no sé, has desaparecido, no sé si querías hacer la pregunta, no sé. Bueno, Profe, una pregunta así ya antes de comenzar. Hay una de las diapositivas en la que usted habla de que, lo voy a leer así, hemos de pasar en pensar nuestra profesión como aquel que enseña a pensar, como aquel que ayuda a aprender. como aquel que ayuda a aprender. Como que partiendo de ahí, sí entonces se hace necesario saber cómo aprenden los humanos. Porque Sí. si mi profesión es ayudar a que la gente aprenda, entonces yo no puedo ayudar a la gente a que aprenda si yo no sé cómo aprende. Exactamente. Y lo primero que Y tendríamos que saber es cómo aprendemos nosotros, como docentes, ¿eh? Como docentes, ¿eh? ¿Qué hacemos para aprender? Estos son implícitos que nadie explica y resulta que es la base para saber cómo funciona la maquinaria y poder dar rienda a tomar medidas eficaces. Porque pasamos de la intuición al conocimiento científico. No estamos haciendo aquí una especie de secta, no. Trabajamos sobre evidencias científicas, que sabemos cómo funciona la maquinaria. Eso se sabe muy bien. Lo que pasa es que es una investigación que está en las universidades, están los libros y los profesores de aula pues no tienen tiempo de leer ni tienen la formación suficiente, pero está muy claro cómo funciona la maquinaria. Por tanto, solo hay que estudiar un poco y dedicarse a trabajar la mentalidad, el cerebro, la mente del alumno, que es donde nosotros tenemos que trabajar. Y los contenidos de violín, de piano, de armonía, de lenguaje, todo eso son los medios o los materiales con los que trabajamos. Pero nosotros nos dedicamos a desarrollar las capacidades, las herramientas mentales que el alumno necesitará para gestionar su vida, en este caso musical, ¿eh? o general. O sea, nosotros tenemos que convertir el contenido en capacidad y conocimiento para que se integre como herramienta, porque si no se olvidará, si no se quedará latente y desaparecerá. Por tanto, yo desde el primer día ya lo dije, cuando enseñéis un contenido, pensad siempre de justificarlo, porque en el currículum oficial que tenéis en las escuelas y lo que yo leí de la malla curricular son cosas muy genéricas, ¿eh? Entonces tenéis que elegir bien lo que enseñáis, porque si lo enseñáis y dedicáis tiempo, tiene que ser profundo el aprendizaje, para que pueda ser un aprendizaje útil que se transfiera a conocimientos activos en la realidad del alumno, que dará cuenta de que lo que aprende le sirve y no solo lo utiliza para estudiar y aprobar. Por tanto, no enseñéis nada que desaparezca después de cerrar la puerta o después de acabar el examen. No enseñéis nada que no vaya más allá de hacer un ejercicio. ¿Eh? No enseñéis nada que no tenga uso, ni vida, ni función, porque hay tantas cosas que enseñar que deberíamos de elegir bien lo que enseñamos. Y otra cosa es cómo, ¿eh? Porque el contenido no dice nada. Hay que explicar cómo se enseña, que es el método, que todavía no hemos entrado, ¿vale? Damari, ¿tienes alguna pregunta ahora que te veo?
No, lo que yo quería decir ahorita que uno es un reproductor de lo que uno aprende, porque uno enseña tal y cual a uno le enseñaron, tal y Exacto, como uno le enseñaron. exacto. Bueno, Pues eso es una mirada pues muy estrecha, porque si yo enseño como me enseñaron, solo aprenderán los que aprenden como yo. Los que son diferentes, pues no entrarán en este menú, ¿eh? Y Exacto. entonces se caerán por los lados, que es lo que pasa, que mucha gente abandona porque no es porque no valgan o no es porque no les interese, sino porque les enseñan de una manera que no va con ellos, no va con ellos. Exacto, eso es así. Bueno, si tenéis alguna pregunta, es que hay mucho contenido en esta. Dime, dime. como digo una cosa, también digo la otra. O sea, ese es el modo en que uno empieza enseñando, tal y cual como uno se lo enseñaron. Sí, Pero uno también se da cuenta que uno no le está llegando a un estudiante y uno se desvela pensando en la forma, ¿cómo le voy a llegar a este estudiante o a estos sabiendo cómo estudiantes? funciona la maquinaria, sabiendo cómo funciona la motivación, sabiendo cómo funciona la metodología, sabiendo cómo funciona el feedback, la carga cognitiva, la evaluación formativa, las expectativas. Todo eso es necesario saberlo porque aunque para vosotros todo lo que yo estoy diciendo, algunas cosas son muy nuevas, aquí hay una cosa que vale la pena que tengamos presente. Y es que todo lo que yo estoy diciendo, todo lo que aparece en los contenidos, todo esto es real, está en el aula, ¿eh? O sea, todo eso lo manejáis, todo eso existe. Todo este tipo de interacción y este tipo de conceptos están dentro de vuestras maneras de enseñar, pero están intuitivas, están implícitas, no están manejadas de manera voluntaria, están, Exactamente. eh, tienen vida propia. Entonces, Ujú. vosotros, si sois buenos profesores y los alumnos están contentos como vosotros, pues es porque hacéis las cosas bien, pero no sabéis cómo lo hacéis. No tenéis las riendas de la maquinaria. Aquí está la cuestión. ¿Me, me Vamos preguntáis adelante alguna entonces. cosa más? Sí, profe, antes de comenzar con esa misma eh, pregunta que usted decía, Sí. ¿qué usted como que estudia el ambiente de la educación, qué dificultades usted encuentra para el aprendizaje de un joven de ahora y hace 15 años? Bueno, 15 o incluso más. A ver, nunca ha habido tanta estimulación de estímulos que los humanos han tenido que hacer frente en la historia de la humanidad. Ahora hay tanta hiperestimulación que las personas no pueden dar una respuesta profunda a lo que les llega y hacen una revisión muy superficial. No llegan a fondo a nada porque están imbuidos en una sobrecarga de información. Los jóvenes están con las pantallas todo el día, arriba y abajo, y no leen, simplemente miran, pero no llegan a profundizar. Por tanto, tienen una mente muy estimulada, pero poco reposada, poco profunda. Y resulta que en la escuela hacemos lo contrario. Entramos con la teoría, entramos con los papeles, entramos con la pizarra, entramos con el discurso oral y semántico y abstracto, y eso tiene muy poco que ver como ellos se desarrollan en la vida real. ¿Eh? Esto, Entonces, una pregunta, profe, entonces ahí mismo, con lo que vamos a ver hoy, sí, eh, resolvemos el problema. resolvemos el problema. Hombre, si yo Sí, resolviera el problema, yo sería el presidente del país. ¿Eh? O sea, yo, o sea, el yo- problema de gestionar el aprendizaje, porque hoy vamos a ver eso, cómo sí, funciona el aprendizaje. sí, yo os voy a dar yo os explico lo que hay a nivel de evidencia científica. ¿Eh? Lo importante es saber que existe, saber que hay unas evidencias, unas experiencias, una investigación, una aporte neurocientífico que nos explica, no solo nos orienta ni nos cuenta historia, nos explica a causa-efecto cómo funciona esto. Lo que pasa es que saber cómo funciona no significa que tú puedas arreglar el mundo, porque eso no puede Okay. ser.
la conducta humana es tan enormemente compleja que los profesores podemos acercarnos a una parte de la realidad del alumno y mejorarla, pero no podemos influir en toda su 100% de la vida, porque tus alumnos tienen su vida, tienen su familia, tienen sus intereses y tú solo intervienes pues 1 hora o media hora a la semana. Por tanto, tampoco puedes hacerte una idea de revolución. No se puede, ¿eh? No se puede. Hay que ser prácticos y hay que empezar con metas que sean funcionales y de acuerdo con lo que yo puedo hacer realmente, de acuerdo con lo que yo sé y el tipo de alumno que yo tengo. ¿Eh? Para, como mínimo, no crear más problemas de los que tengo y empezar a solucionarlos, porque los profesores a veces creamos más problemas de los que realmente hay. ¿Eh? En el momento, Laura, tú misma, en el momento que tú entres a clase y te ves un alumno que por lo que sea no te gusta, porque no ha estudiado o porque un día te contestó mal o porque le cuesta estudiar lo que tú le dices y no te hace caso, lo que fuere. Si un alumno, tú tienes una reacción emocional negativa con él, que sepas que la calidad de tu enseñanza está bajando un tanto por ciento que éticamente no debería ser. Es decir, un alumno a nosotros, aunque personalmente no nos guste, profesionalmente no nos puede crear malestar y deteriorar nuestra calidad de enseñanza. Tenemos que estar sobre eso. Y muchas veces los profesores, como cierran la puerta del aula, la cierran y se quedan solos, pues se dejan llevar por sus emociones y actúan emocionalmente. Y eso no debería ser así. Deberíamos estar a la altura de saber gestionar bien nuestras emociones porque nuestra responsabilidad es demasiado importante como para tomar decisiones personales. Nosotros solo podemos tomar decisiones pedagógicas, que son aquellas que sirven para ayudar al alumno, sea quien sea este alumno. Eso es así. Ok. Bueno, a ver, si tenéis alguna pregunta más, Sin embargo, un aporte Maestro, ahí. Ah, dale, ah, Weili, dale. perdón, pues porque primero tengo un gran temor con esa diapositiva de 67 slides que he leído por la mitad y he hecho cortocircuito varias veces. ¿Qué pasa cuando me gustó algo de la diapositiva que vamos a ver tal vez un poquito más para adelante? De no ser el maestro no como una persona que enseña, sino como alguien que te ayuda a aprender. Yo claro, trato de abordar mi práctica así, pero no sé pues si por un claro, tema de la juventud, no, los no. alumnos no te creen. Siempre han existido los profesores que se han centrado en ayudar a aprender. ¿Por qué? Porque están, aunque lo hicieran intuitivamente, siempre han estado preocupados de verificar que su enseñanza produce aprendizaje. No que enseñan y que se lo saben muy bien y que saben explicar cosas y han estudiado mucho. Los profesores no se valoran por lo que saben o no se deberían valorar por lo que saben. Se deberían Sino por lo valorar que aprenden sus por estudiantes. lo que pueden enseñar a aprender. Pero ¿qué Por, pasa con ese alumno que no te cree? O sea, no confía de todo. te lo Eh, tienes eh, que eh, ganar, te lo tienes que ganar. Si hay un alumno que no confía y no te cree, es porque hay una relación que no es correcta. No, porque el profesor debe ser cercano, debe ser creíble, debe ser riguroso y debe ser equitativo. Si una persona es rigurosa, afectiva, equitativa y tiene criterio, difícilmente caerá mal a un alumno. Lo que pasa es que nosotros somos humanos, ¿eh? Y a veces metemos la pata, ¿eh? Quiero decir, nos equivocamos y podemos hacer una cosa negativa sin querer y creamos un conflicto, ¿vale? Yo creo que para entender todo esto, lo que deberíamos de hacer, por ejemplo, es estudiar el capítulo que os he pasado de motivación, que os he pasado un capítulo, y yo creo que eso habría que leerlo. Y yo sé que estas diapositivas hay muchísimas, pero yo he optado por poner todo para que, aunque no dé tiempo de explicarlo, podáis investigar, podáis tener material para en el futuro, si queréis seguir aprendiendo, pues ya sabéis por dónde ir. Porque no se puede explicar todo, ¿eh? Los que habéis leído un poco estas diapositivas, si habéis entrado en el conductismo, no sé si habéis entrado en el conductismo. Y eso está fuerte. El conductismo es una de las dos teorías que hoy en día se manejan, ¿eh? El conductismo
contra el constructivismo o el constructivismo social. Me es igual. Son dos maneras de enfocar el aprendizaje humano, ¿eh? Y las dos son ciertas y las dos funcionan. Lo que pasa es que el uso que se hace de una u otra, pues tiene consecuencias muy, muy, muy diferentes, ¿eh? Nosotros en general, los profesores, las personas en general, nuestro comportamiento básico se puede decir que es bastante conductista, bastante, porque nos guiamos por un principio que es el principio del placer, ¿eh? El principio del placer significa que hacemos las cosas que tienen consecuencias positivas y las cosas que tienen consecuencias negativas intentamos no hacerlas, ¿eh? Y eso es lo que funciona siempre, el premio y el castigo. Premio y el castigo que puede ser un premio y un castigo físico, pero también puede ser un premio o un castigo psicológico o social. Pero es una forma de aprender muy básica que compartimos con la con el resto de mamíferos y más o menos funciona para ciertas cosas, pero es muy primario. En cambio, la otra teoría, que es el constructivismo, habla de cómo construimos el conocimiento, no solo desde el ambiente y la conducta, sino el medio, que es la mente, cómo representamos el conocimiento desde nuestra propia singularidad, desde nuestros propios intereses, desde nuestras propias emociones, desde las propias experiencias, desde las propias expectativas. Entonces, son aprendizajes más complejos que explican cómo delante de una aula que el profesor hace lo mismo para todo el mundo, cada alumno aprende una cosa diferente, cada alumno tiene una motivación diferente y cada alumno tiene una manera de interpretar la realidad diferente cuando el profesor lo explica igual a todos. Por tanto, algo debe haber dentro de la mente de los humanos, más allá de la conducta y del estímulo, sino la representación que se hace, ¿no? Y esto es lo que interesa investigar bien, porque así personalizamos. Esto del conductismo tiene muchas aplicaciones en la música y en la realidad de la vida, porque se basa en reforzar o castigar las conductas. Ya está, solo es eso. En música sería un alumno que estudia y que estamos contentos, lo felicitamos. Y este alumno, al recibir refuerzo social, se motiva más. Y al revés, un alumno que no funciona siempre, evidentemente, por eso el conductismo está limitado. Un alumno que no estudia mucho, pues lo penalizamos. Le amenazamos con suspender, le decimos que no tocará en el concierto, le quitamos algo que le guste y y se supone que haciendo esto el alumno, al tener un refuerzo negativo, cambiará su conducta y la modificará para bien. Ya sabéis que eso puede pasar, pero a veces no pasa. No A siempre veces no pasa, a no veces no siempre pasa. pasa. No, no, no. A veces No. el castigo lo que crea es más la conducta no deseada. Lo aísla más, Lo aísla más desmotiva. y coge rencor y coge odio. Por tanto, las medidas conductistas no siempre funcionan bien. Por tanto, tendríamos que ir al otro mundo, que es al de las emociones y al conocimiento construido, es decir, a las representaciones internas. Bien, vamos a tirar para adelante y llegaremos donde llegaremos. Vosotros me interrumpís lo que creáis que me tenéis que preguntar, ¿vale? Si estamos en competencias y estamos ayudando a aprender, como ha dicho William antes, no podemos ayudar a aprender si no verificamos si el alumno aprende. Y para saber si el alumno aprende o no, debemos de manejar cómo construye conocimiento, a través de qué vía y a través de qué procesos cognitivos. Por tanto, deberíamos de saber básicamente, solo básicamente, cómo funciona la atención y la percepción humanas, cómo funciona la memoria, no la memoria como un proceso de recordar, sino como la maquinaria que nos permite aprender. Cómo se construye el aprendizaje, si es más superficial, si es más profundo, si es explícito, si es implícito, cómo funcionan los estados emocionales y la motivación y finalmente, cómo podemos regular esto y ayudar a los alumnos a que se autorregulen, se autoevalúen, se automonitoricen para que empiecen a saber aprender a aprender y que no dependan siempre de alguien de fuera
un padre, una madre o un profesor que les diga todo, sino que yo mismo yo empiezo a entender cómo funciona mi maquinaria. Por lo que, fijaros lo que voy a decir, ¿eh? El profesor, cuando enseña, maneja todo esto, sabe si está atendiendo, sabe cómo percibe, sabe si focaliza o no focaliza, si se concentra o no se concentra, si está utilizando la memoria o tiene carga cognitiva, o está haciendo conocimientos previos o no tiene, está mirando si el aprendizaje es profundo y conectado a ejemplos o solo lo está memorizando como una definición de diccionario, sabe si tiene un estado emocional de bienestar o no, por tanto, si su motivación es porque le gusta la materia o simplemente porque quiere aprobar. Y finalmente, si el alumno sabe entender cómo aprende y reflexiona cómo aprende. Bueno, esto es lo que haría un profesor que está situado en una perspectiva de ayudar a aprender. ¿Vale? Pues bien, el objetivo, ¿cuál sería? Que el profesor, a medida que pasa el tiempo, traspasara todo este conocimiento de cómo funciona la maquinaria, la traspasara al alumno para que este alumno supiera cómo atiende, cómo percibe, cómo funciona su memoria, cómo sabe si es profundo o es superficial, si está emocionado, si tiene emociones de bienestar, si está motivado intrínsecamente o no, y si se puede autorregular y es consciente y tiene autonomía. Eso es lo que interesaría. No sé si se entiende. Esto es bastante complejo, pero es una maravilla, porque cuando tú estás en este mundo, enseguida detectas, uy, el alumno no está focalizando. Resulta que tiene capacidad, pero se está desconcentrando. Y ya detectas lo que es y ya entras a trabajar esto, a través de las corcheas o a través de las formas musicales o de la armonía. Pero sabes que es un problema de focalización. Por ejemplo, yo creo que ahora que vais a empezar vosotros vuestras clases, si hacéis instrumento, un día deberíais hacer el ejercicio de preguntarle al alumno en qué piensa cuando toca. ¿En qué piensa? O sea, tú toca este ejercicio o toca este pasaje. No hace falta que esté en media hora, ¿eh? Que toque una pieza pequeña o un fragmento, eso es igual. Y que sea un fragmento que esté a un nivel técnico suficiente que le permitas hacer música, ¿eh? No le pongáis un ejercicio que esté completamente verde, que no tenga dominio, porque ¿en qué estará preocupado? ¿De saber si es fa o do o si es la primera posición? Yo no me refiero a esto, me refiero a que toque algo que él crea que ya domina, para que entre a nivel de musicalidad, de expresión, de comunicación, de gusto, ¿eh? De gusto musical. Preguntarle qué piensan durante la obra, qué tipo de pensamientos han tenido, qué tipo de pensamientos. Preguntarles. Y si esto lo hacéis a menudo, podréis crear un guión personalizado del estilo cognitivo que tienen vuestros alumnos a la hora de tocar. Yo creo que lo primero que tendríais que hacer es saber el vuestro. Wow. Y yo creo que si tú estás en un nivel, lo que decíamos del triángulo el otro día, ¿recuerdas? El triángulo aquel de los vértices, ¿eh? La tarea, la personalidad y el contexto. Si yo estoy en un nivel de tarea que domino, si estoy en un contexto amigable y tengo una personalidad bastante extrovertida, yo puedo llegar a niveles de musicalidad profundos que me hagan que incluso pierda el sentido del espacio y el tiempo y entre en flujo, que es la teoría del flujo que se llama, que es que estás imbuido en un discurso, en este caso musical, que te atrapa toda la atención y estás en un mundo imaginario de comunicación sensible a través de los sonidos, ¿no? Y esto lo puedes monitorizar y puedes reflexionar sobre ello, ¿no? Y eso te ayuda a focalizar, te ayuda a focalizar y te hace que cada vez que tocas música a un nivel de expresividad, se cree un guión, una película, una historia que te sirve para encauzar la concentración y gozar a fondo de lo que haces. Eso se puede hacer en primero de piano, ¿eh? No hace falta llegar a octavo. En primero de violín. Al nivel que tengan los alumnos, se puede llegar a niveles de estos, ¿eh?
Bien, fijaros, esto es un ejemplo de los tipos de pensamiento que tenemos los humanos, que cuando decimos estoy pensando, bueno, estás pensando, pero ¿pensando cómo? Esto está investigado así, ¿eh? Simplemente nuestra capacidad de gestionar las herramientas cognitivas hace que tengamos diferentes estilos de pensamiento en función del contenido que estamos aprendiendo o gestionando. No es lo mismo estar pensando de manera fragmentaria y analítica a través de análisis muy concretos, muy parciales de cualquier tipo de contenido musical, ya sea análisis armónico, intervalos, ya sea estructuras microtonales, lo que fuere, que estar al revés, en un pensamiento holístico o global, en el que la atención está repartida en una presencia de la hora y recibes todos los inputs e intentas gozarlos todos a la vez, ¿no? Pues fijaros, pensamiento lógico, hay alumnos que tienen un pensamiento lógico muy potente y hay otros que no tienen pensamiento analógico, pensamiento sintético. Bueno, aquí está la definición, ¿vale? Aquí está. Y las funciones ejecutivas superiores ya ves cuáles son, ¿eh? Todo esto son cosas que nosotros hacemos mentalmente para funcionar. Y como tienen nombre, como tienen definición, como son evidencias de maneras de hacer, pues está bien saberlas porque en un momento dado tú te estás planteando, voy a pedirle al alumno que me haga una síntesis de lo que ha aprendido en clase, ¿vale? Cuando termina la clase, antes de terminar, los 5 minutos de antes, le dices, me tienes que explicar, y además tienes que estar acostumbrado porque siempre te lo voy a preguntar y el alumno ya estará preparado, por tanto ya tendrá una actitud en clase diferente, porque sabe que al final lo tienen que interrogar un poco. Me tienes que explicar verbalmente, sin mirar la libreta ni sin mirar nada, lo que te ha quedado claro que has aprendido esta clase, algo que te has llevado hoy que no sabías. Entonces, le estamos intentando que desarrolles el pensamiento sintético, por ejemplo. ¿eh? ¿Y el pensamiento deliberativo cuál sería? Pues aquel en el que el profesor, en lugar de hacer lo típico que se hace siempre en instrumento, que es, el alumno no le sale, el alumno no le sale. Y el profesor dice, no, repite. Y al final, ¿qué hace el profesor? Dice, espera, ven aquí, esto se hace así. Y el profesor le hace de modelo, le hace un modelaje y lo toca. Exacto. Y le dice, esto es así, fíjate bien. Y te lo toca. Y el profesor lo hace muy bien, lo hace perfecto. Y el alumno, que es un alumno que tiene una gran capacidad de imitación, lo imita, lo copia y lo interpreta. La pregunta es, ¿que lo haga así el alumno significa que lo ha comprendido? No, No. No. Una cosa es copiar y otra cosa es copiar y comprender. Pues el profesor lo que tendría que hacer es no solo enseñarle para que le copie, sino enseñarle para que le copie, para que comprenda cómo es lo que está haciendo. Por tanto, le tendría que explicar cómo lo hace y darle como mínimo 2 opciones o 3 de enfocar la tarea, no darle una única opción, porque si das un menú de única opción, a veces el alumno no se lo come. Le tienes que favorecer su personalidad. Por tanto, dile cómo es, pero hazle varias versiones. Dile varias cosas para que él encuentre su camino. Si entonces tú le dices, mira, se puede hacer así, así y así, ¿cómo lo harías tú? Le haces una buena pregunta. ¿Y por qué? El alumno piensa. Entonces, ¿qué está haciendo? Un pensamiento deliberativo, porque está pensando y tomando decisiones. Bueno, yo no estoy diciendo que esto lo tengáis en la cabeza todo el día, ¿eh? Pero estaría bien que en algún momento dado en vuestra vida clase dijes, ostras, pues ahora tengo un pensamiento muy creativo, o tiene un pensamiento crítico, o tiene un pensamiento sintético, ¿eh? Eso sería perfecto, porque ayudaríais a aprender al alumno y detectaríais las cosas. No sé si os convence. ¿Es demasiado complicado? Yo No, quería decir algo. Bueno, después de Jochi.
No, que quería hacer un aporte ahí, que seguro que todos en algún momento aquí hemos dado alguna clase de lenguaje musical. Y los que están aquí saben que, por ejemplo, una de las vías que uno utiliza para lograr interiorizar es que los chicos puedan, o sea, para lograr que los chicos asimilen la Sí, combinación de figurajes, es que, por ejemplo, uno le asigna a los figurajes sílabas, sí, ¿verdad? Uno al grupo de semicorchea decimos tiki tiki o tacatica, sí, ya lo dijimos el otro día, sí. ¿verdad? Eso. Pero ¿qué ha pasado? ¿No les ha pasado que de pronto el muchacho tiene 40 minutos y tú lo has expuesto a distintas combinaciones con estos figurajes y tú subes y bajas el tempo, tú pones a que lo haga con las manos, que lo hagan con los pies, que combinen las manos y las palmas, en fin, tú lo pones a marchar en el curso para que de Sí, alguna sí. manera se le entre las corcheas, pero en el momento que tú le das el instrumento o tú le pones una partitura para que la vaya a interpretar, hay que explicarle otra vez de Bueno, nuevo esto, cómo esto se la dijo el otro corchea. día. Yo sí, esto lo comentamos exactamente igual el otro día. Sí, Lo que hay pero que a hacer donde es yo apunto, ayudar al alumno a hacer transferencias. Le tenemos que ayudar. sí, pero donde yo quiero señalar con el tema de la imitación es que los muchachos en ese proceso imitan muchísimo, Claro. pero no logran comprender. Por ejemplo, algo que me pasaba mucho en la universidad era que los profesores hacían lo mismo con quintillos, por ejemplo, lo Sí, sí, sí. asociaban a una palabra, Sí, sí, sí. Eh, pero yo eh, no lo comprendía en la clase de lenguaje musical. Yo lo que hacía era que lo imitaba, sí. pero yo no entendía cómo era que entraban 5 Esto se semicorcheas. hace para facilitar la comprensión. Se hacen analogías, se hacen comparaciones. Eso se hace para facilitar la comprensión. Pero a veces se queda el ejemplo y el ejemplo se queda allá y no conecta con después volver a la música. Se queda fuera, no se transfiere. Y es porque se hace un proceso que no está madurado. Es decir, se hace una imitación, pero no hay comprensión. Al final tiene que haber comprensión, una formalización, una teorización del conocimiento, porque si no, solo hacemos práctica y hacemos ejemplos y se quedan allá, pero no conectan. Lo importante es que los ejemplos, las analogías, esto es como si hicieras esto si hicieras tititá, esto es como si cayera, esto como si subiera, esto está muy bien, pero al final lo que tiene que hacer es ir al concepto propio musical que hace referencia para que hagamos la abstracción y que podamos utilizar el conocimiento y transferirlo. Porque cuando leemos una partitura no pone tititata, pone do re mi. Y cuando tú tocas un instrumento no tocas tititata, tocas do re mi fa. Por tanto, al final, el tititá y todo lo que tiene que hacer es ayudar a la formalización, no quedarse como una alternativa o como una cosa diferente. Tiene que volver al origen. ¿eh? Yo te saco la teoría de la obra y te la saco, te saco las corcheas y ahora les diré titita, pero después las tengo que volver a su nombre original y a la música que representan. Es que si no, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué crees tú que pasa esto, yo sí, que no saben transferirlo al instrumento? ¿Por qué? ¿Por qué es? Bueno, una de las razones pudiera ser en la misma diapositiva, estudiándola, usted lo menciona, es que ese aprendizaje que se da ahí queda encapsulado, Encapsulado. queda en ese contexto. Es como la diapositiva habla como de los riesgos, será. Los Bueno, 5 males de los contenidos. 5 males, sí, 5 males de los contenidos académicos, Sí. esa parte. Bueno, Pasa mucho la fragmentación, nos pasa sí. mucho en música. Yo creo Wow. que vale la pena insistir en esto. Vale la pena, ¿eh? Laura, haz la pregunta y vamos a ir a este momento. Haz la pregunta. Yo, Adelante, profe, mi hermana. lo que quería preguntarle es que me ha pasado, instrumentistas, que no todos los instrumentistas saben enseñar.
porque Claro. conozco y me pasó también con grandes, en mi caso, violinistas, Sí, bueno, esto se hace así, de esta forma, lo claro. tocan, ¿verdad? Lo modelan, pero y yo Solo, intento. solo modelan porque no son profesores, son músicos excelentes y se piensan Exacto, que simplemente transmitiendo lo que ellos hacen, la gente aprende y eso no es así. exactamente. Tú eres una Y antena, no eres una antena que transmites. Esto no es la función. La función del que enseña no es transmitir información, es asegurarse de que esta información se convierte en aprendizaje, en conocimiento. Y tienes que exacto. verificarlo, por tanto tienes que saber cómo enseñarlo, no transmitirlo y ya está. ¿De acuerdo? Exacto, y pero seguro que nos ha pasado a todos que lo vemos y ok, entonces tratamos de verificar, ok, ¿qué es lo que él hace? Mueve ese brazo así, hace esto aquí, sí, y uno tratando de averiguar, cuando después uno estudia algo, por ejemplo, me pasó que decían, no, esto, por ejemplo, spiccato, por ejemplo, una sí, técnica sí, de arco. sí, 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 sí. Ok, yo veo que ese instrumentista lo hace de esta forma y por más que él me modele, no, hasta que yo no encuentro un libro o algo que dice, bueno, eso pasa así, porque se toca mitad de arco con esta cerda, con esta, y cuando uno lo intenta con esa explicación, pues bueno, ahí sale, pero no porque la otra persona por A más que me ver, lo enseñó. un principio básico de aprendizaje es comprensión. O sea, yo dije el otro día que la comprensión no es suficiente, ¿eh? O sea, comprender algo no es suficiente porque si lo comprendes y no lo utilizas luego, eso se olvida. Pero es lo básico. Si no comprendes, no aprendes. Solo repites y copias y se desvanece porque no sabes ni cómo lo haces. Los humanos tenemos una gran capacidad de imitación y podemos hacer cosas que no sabemos explicar cómo las hacemos. Las podemos hacer, o sea, yo podía hacer a un ritmo súper complejo y no saber escribir. Yo no lo sé escribir, pero lo sé hacer. ¿De acuerdo? Por tanto, podemos hacer muchas cosas que no sabemos explicarlas. Y cuando aprendemos por imitación, hay muchas posibilidades de que lo que estás aprendiendo, que sabes hacerlo, no lo sepas decir, no lo sepas explicar, no lo comprendas. Y si no lo comprendes, ¿qué pasa? Que no lo puedes transferir a otros sitios, solo lo harás repitiéndolo como es en ese momento, que sea igual, que sea idéntico. Si tienes que hacer modificaciones o si tienes que hacer variaciones o si tienes que hacer adaptaciones, no podrás hacerlo porque no tienes la teoría que hay detrás, no manejas las ideas, no manejas la comprensión, solo estás copiando y te dejas llevar por la intuición. Y muchos profesores se piensan que sabiendo la materia ya es suficiente y no es. Tú tienes que saber tu materia, porque si no eres bueno tocando, pues no puedes enseñar, pero no es suficiente. Tienes que saberlo enseñar y la enseñanza tiene que verificarse por la comprensión. Si yo veo que un señor hace algo y yo imito, pero después no sé explicar cómo lo hago, no he aprendido. Estoy copiando, ya está, estoy copiando. Bueno, De acuerdo. el aprendizaje implícito y explícito no me voy a extender porque, a ver, las personas podemos aprender explícita y implícita. ¿Alguien me podría explicar lo que significa básicamente? Con sus palabras, ¿eh? Y ponerme un ejemplo. Implícito para mí es cuando tú de manera interna, tú como logras hacer algo y como que descubres el mecanismo por tu propia cuenta para lograr ese fin. O sea, yo te puedo enseñar la escala de do mayor y con una digitación, pero, pero tú con tus dedos, aunque sigas esa digitación, tú como que encuentras la manera de, no de tocarla necesariamente más rápida, pero como que es como que pongo a un alumno a hacer la escala, ¿no? Y ellos mismos se dan cuenta cuando ponen una nota incorrecta. Aunque ellos no sepan la escala que están haciendo, el oído como que le dicen que no era ese tono que tenía que saltar, sino que era medio tono. Y yo no le he Bueno, explicado, sí, y ellos se dan cuenta, o sea, sí. sin nadie decirle nada. Cogen un patrón, ¿eh? Cogen un patrón. Hay un patrón como innato, no Sí, sé, es como sí, que... sí, 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 sí. Sí. El aprendizaje implícito, lo que pasa es que tú estás explicando un ejemplo que
es explícito y una parte implícito, ¿eh? Porque si tú estás explicando de manera voluntaria la escala que tú has comentado, lo estás haciendo explícito. Lo que pasa es que el mecanismo del patrón de saber los semitonos o tonos, quizá ellos lo cogen sin darse cuenta que tú lo explicas. ¿Eh? Lo cogen sin haberse sido sujeto de enseñanza. Es decir, el aprendizaje implícito es todo aquel conocimiento que tú tienes que nadie te ha enseñado de manera explícita, que no ha recibido formación, que no ha recibido instrucción directa de eso. Todo lo que tú sabes, que lo has aprendido sin querer, sin que nadie te lo haya enseñado queriendo, eso es conocimiento implícito. Por ejemplo, las personas en general que están expuestas a la música occidental, en general, tienen implícito el conocimiento de la función de la tonalidad. Saben cómo funciona la tonalidad de la música, porque saben diferenciar cuando una canción se termina y cuando no, cuando queda en tensión y cuando está descansando, cuando sube la tensión y cuando baja la tensión. Y nadie les ha hecho clases de armonía. Pero si tú le pones una canción melódica y la terminas en una nota que no es la tónica, te dirán que no has terminado la canción. Y si le pones la sensible, pues te dirán, bueno, a ver si la acabas. Y tú les preguntas, ¿y por qué sabes tú esto? Y dice, yo no lo sé, pero sé que está mal. Eso es un aprendizaje implícito. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos patrones, continuamente aprendemos patrones. Patrones, el cerebro capta regularidad. Y si tú estás desde pequeño escuchando música tonal, es lo que has dicho tú, eso del tono y semitono, se te mete la ley, el patrón, se te mete intrínsecamente en la mente. Y por tanto puedes detectar. Esto sirve para muchos comportamientos que tenemos los humanos. Muchas de las actitudes que tenemos son implícitas. Muchos de los conocimientos conductuales, emocionales y de prejuicios y de estereotipos son implícitos. Nadie nos lo ha enseñado, pero lo sabemos. Lo sabemos. La forma de comer, de cómo vestir, todo eso es cultural. Todo es aprendido por observación sin que nadie te lo haya enseñado. ¿Eh? Las normas de respeto, las relaciones humanas, el saber presentarse, todo eso lo has aprendido por observación y nadie te lo ha enseñado, lo has aprendido implícitamente. Es un aprendizaje de patrones, ¿eh? Es detectar patrones. Y cuando el cerebro detecta patrones que se repiten, pues ya los maneja de manera automática y no te lo explicita. ¿Eh? El aprendizaje implícito es el que no es consciente, ¿eh? Es inconsciente, es de bajo costo, low cost. ¿Eh? Es un aprendizaje que siempre está funcionando. Nosotros cuando nos despertamos y abrimos los ojos, nuestro cerebro empieza a captar estímulos. Y como capta estímulos que son regulares, porque siempre estamos en los mismos sitios de siempre, nuestra casa, el trabajo, los amigos, pues no hace falta que cada vez que actuemos lo pensemos. Nos dejamos llevar por la maquinaria del aprendizaje implícito, que es hacemos lo que siempre hacemos, por tanto no hace falta que estemos pensándolo. Abres la puerta, sales a caminar, bebes agua, comes, dices buenos días, saludas, abres la puerta, todo eso lo haces de manera implícita porque no hace falta que lo gestiones reflexivamente, porque es obvio, es repetitivo y el cerebro lo que hace es ahorrar energía. ¿Eh? Lo malo del aprendizaje implícito es que se aprenden patrones emocionales reactivos que nos pueden perjudicar nuestra manera de trabajar en el aula. A ver si sabéis a qué me refiero. Que se le dificulta desaprender. ¿Perdón? Se le dificulta desaprender. Sí, desaprender es muy difícil. El aprendizaje implícito tiene una versión muy negativa en la música, que es que aprendes a ponerte nervioso. Aprendes ansiedad escénica de manera implícita. Nadie le enseñan a ponerse nervioso. A nadie le enseñan en clase a padecer. A nadie le enseñan en clase a tener miedo. A nadie le enseñan en clase a tener
frustración, a nadie le enseñan en clase a tener baja autoestima, a nadie le enseñan en clase a sentirse inseguro, a nadie le enseñan a sentirse desgraciado. En cambio, eso pasa. Hay niños y alumnos que se sienten mal, que tienen ansiedad, que sufren, que padecen, que tocan con coerción, que lo pasan mal, que tienen la autoestima baja y tienen un autoconcepto destrozado. ¿Alguien les ha enseñado esto? Nadie. Solo han sufrido un patrón repetitivo que lo han interiorizado por observación y por copia de sus experiencias. Y eso se les ha metido dentro. Por tanto, una persona que ha cogido ansiedad escénica de manera implícita, sin que nadie se lo haya enseñado, la única manera que tiene de solucionarlo es por aprendizaje explícito. Es decir, por reflexión y por entrenamiento. Se aprende sin querer, pero para desaprenderlo es muy difícil. Hay una persona que está pidiendo la palabra. No sé quién es. Era yo hace un momento, profesor. Quería preguntar si sí. Te quería preguntar si esas cosas negativas que usted acaba de mencionar, muchas veces el alumno la aprende de nosotros en un ambiente de enseñanza. De los profes. Sí. Bueno, quizás sí, si el profesor es un profesor que tiene didáctica en negativo, que yo os he hecho una presentación que os la pondré ahora cuando termine la clase, os la pondré, que tiene 4 páginas, que la he hecho especialmente para vosotros sobre la didáctica en positivo. Si un profesor asocia el proceso de aprendizaje del instrumento, por ejemplo, solo valorando lo negativo y los errores, el alumno, aunque progresa, porque seguramente progresa, ¿no? Va mejorando, solo tiene la sensación de que se equivoca mucho y de que siempre el profesor le amonesta y que el profesor no está contento con él. Entonces, su proceso está asociado a emociones negativas. Si además este alumno, de estar encerrado en clase con el profesor y estar en un ambiente muy, muy, muy controlado, va y de repente sale y el día que sale tiene que hacer una interpretación pública porque es un examen o porque es una audición y tiene una presión externa fuerte y le sale mal y tiene algún error, pues esto le daña tanto la autoestima que asocia este proceso a cuestiones negativas, todo negativo. Por tanto, tiene baja autoestima, no cree en sus facultades, el profesor no le valora lo que progresa, sino lo que le falta. El profesor se centra en el déficit. Fijaros que esto es es casi yo creo que es de denuncia, ¿eh? Nos tendríamos que denunciar nosotros mismos, yo creo, ¿eh? Los profesores que sin querer hacemos esto, nos tendríamos que poner una grabadora y mirarnos bien, porque, a ver, voy a dejar de compartir porque así miraré un poco las caras, las que están, ¿eh? Las pocas que hay. Pues, a ver, imaginaros un arquitecto que está haciendo una casa. Imaginaros un jardinero que está haciendo un jardín. Imaginaros un cocinero que está haciendo un plato. ¿Vale? Imaginaros una persona que tiene que tocar una obra que no sabe. ¿Vale? Entonces el jardinero no tiene el jardín y tiene que plantarlo. Y tiene que cuidarlo hasta que el jardín está en su resultado óptimo, que es unas flores muy bonitas, ¿vale? El ingeniero está haciendo una casa que primero no tiene nada, tiene un solar y tiene que hacer los moldes y al final tendrá un edificio muy bonito. ¿Y el otro quién era? ¿Quién he dicho más? Jardinero, no me acuerdo. Es igual. El cocinero. El cocinero tiene que hacer un plato muy bueno, pero claro, está empezando y tiene los ingredientes allá sueltos. Y hay el músico que tiene una obra que le ha dicho el profesor que la toque, ¿vale? Que la aprenda, ¿vale? Imaginaros cuál es el proceso. Un jardinero empieza a plantar y claro, no tiene el jardín perfecto porque está empezando. Pero ¿qué valora? ¿Qué valora el jardinero? Pues cuando salen las ramas, cuando sale la semilla, cuando sale la pequeña flor, cuando la planta va creciendo. ¿Y qué está? Está pensando, uy, todavía no es el jardín que yo quiero. No, disfruta de lo que está sucediendo. El cocinero, ¿qué está haciendo? Pues está poniendo, hace el sofrito, que si la carne, que si pone la salsa, que tal. Está pensando, uy, todavía no está el plato, qué mal, qué mal. No, está saboreando el proceso, ¿vale? ¿Qué está haciendo un arquitecto? Pues
pone los cimientos, pone las paredes y dice, esto está todavía en el esqueleto, pero mira qué forma va cogiendo ya todo, ¿eh? Está haciendo, ya parece casi parece una casa. Todavía no es la casa porque no se parece en nada, porque la casa tiene de todo. ¿Y qué hace el músico? El profesor de música está con el alumno y todo es error, todo es error, todo es error, todo es error, y solo es el déficit, solo es el déficit, solo es el déficit, solo no sale bien. Esto hay que trabajarlo, hay que mejorar, hay que mejorar. Pero por favor, no, tú tienes que poner en valor el proceso. Cada vez que hay una clase, el alumno hace un avance, pues ponlo en valor y dale nombre. Dile lo que ha avanzado, dile, estás haciendo bien las octavas, te salen bien las octavas y ahora ya no te rasca y la afinación está mucho mejor. Claro, no tiene nada que ver con las octavas que tienes que tocar con esta obra porque tú las estás tocando a 40 y resulta que son a 80 y son articulada picado ligado y tú le estás haciendo picado nada más, pero antes no hacías nada y ahora haces las octavas a 40. Pues esto es lo que estás haciendo bien. Y el alumno tiene que saber que aunque todavía no es el concierto, todavía no es la comida, todavía no es el edificio, todavía no es el jardín, pero hay un producto que está creciendo y hay que darle valor. Y el alumno cuando se va a casa tiene que cogerse su mochila y ir contento y decir, hoy sé tocar las octavas. No me salen como todavía me tienen que salir, pero me salen. Y he avanzado algo. Y el error que he cometido, mi maestro me ha dicho que lo que tengo que hacer es esto para repetirlo de una otra manera y me saldrá mejor. Entonces yo sé cómo me sale mejor, yo sé cómo me equivoco, yo sé qué tengo que hacer y yo sé claramente que mi profesor me dice lo que estoy aprendiendo y yo lo comprendo y lo valoro y tengo una autoestima alta y tengo un buen autoconcepto, aunque la obra está muy lejos, ¿eh? La obra, madre mía, hasta que yo la llegue a tocar. Es que es así, no sé si estáis de acuerdo. Si queréis, no sé si alguien la levantó la mano. Willy, querías algo, ¿no? Estamos hablando todos en el chat, profe. Sí, no, que es así, pero yo mientras usted hablaba eso, recordé, y no sé si fue una frase suya de que, porque la he empezado a implementar y quiero confirmar si es suyo o no, lo de usar el metrónomo para la parte performativa y no cuando estoy adquiriendo la información, eso es suyo, ¿no? Esa Sí, frase. sí. Ok, gracias. Sí. Era un ejemplo era un ejemplo de cómo se puede considerar que estás haciendo un aprendizaje competencial, ¿eh? Sí, no, porque en lo mismo que usted está diciendo, lo conecto, de que yo no puedo pretender que un alumno mío de la edad que sea lea la partitura, esté tocando el instrumento, esté pendiente a la calidad de sonido, esté pendiente al tempo, un montón de cosas cuando él, ¿verdad? Y meterle, como decimos aquí en dominicano, meterle esa presión Ya. cuando él debe ir, ¿verdad? De a poquito, ¿no? Tiene que ir haciendo pasos firmes y tener éxito en su avance y ser reconocido. Los alumnos que le dio, esta diapositiva la quité porque digo, los voy a meter en una carga cognitiva que me sabía mal, ¿eh? Pero había una diapositiva que ponía en valor lo que es el dominio del lenguaje musical, lo que es el solfeo. Los alumnos que saben solfear, los alumnos que pueden leer su partitura en el nivel de instrumento que les toca, estos niños, estas niñas, les deberías de poner una medalla. Deberían de llevar una medalla de oro, porque leer música, decodificar las notas, transformarlas en una idea cerebral y esta que le dé un input psicomotor y que esto vaya al instrumento y esto se coordine y produzca un sonido y que yo lo escuche y le dé un valor y tome una decisión si está bien o está mal y lo module, eso es estratosférico. Esto es un alarde cognitivo espectacular, porque el lenguaje musical, a diferencia del lenguaje hablado, no es semántico, no tiene significado, es abstracto, puramente abstracto, y que una persona te coja una partitura y aunque sea fácil, y te la lea junto con otro, y todos interpreten lo mismo, y vayan al unísono, y vayan afinados, y vayan coordinados, eso es un alarde de una proeza cognitiva
que se debía de poner en valor. Y los alumnos que saben leer música, se les debería de estar todo el día dándoles inyecciones de motivación y de premio, porque es un alarde cognitivo, sobre todo los que aprenden a solfear antes de los 12 años, porque es cuando todavía no tienen las capacidades cognitivas preparadas. Y la maquinaria está muy forzada, porque es muy abstracto. Una negra con punto que yo sea, eso es fabuloso a nivel cognitivo, por lo que se debería facilitar una buena motivación para que los alumnos tuvieran una buena sensación de decir, madre mía, lo que me cuesta, pero madre mía, lo bueno que soy. Es decir, madre mía, el mérito que tiene que yo pueda decodificar una cosa llena de cositas negras aquí, que no se sabe lo que son, porque los que no son músicos, cuando miran una partitura, alucinan. Porque dice, pero ¿cómo podéis sacar esto si esto no se entiende? ¿Cómo podéis sacar esta música de aquí? Pues si esos son puntitos aquí, ¿cómo puede ser? Aquí no sé, ¿cómo se puede leer esto, no? Y todo el mundo lo lee bien y sincronizado y afinado, eso es una maravilla. Pues se debería de poner en valor. Al final, el ingeniero, el médico, el cocinero o el arquitecto, yo lo que quiero decir es que deberíamos practicar la didáctica en positivo. Eso no quiere decir que los errores mires para otro lado, ni que tengas que exigir al alumno que estudie más o lo que fuere. Yo no estoy diciendo eso, ni que haya un objetivo clarísimo que es un déficit, pero hay que poner en valor porque tocar un instrumento bien, porque estudiar música, porque leer música, porque hacer dictados, es decir, decodificar, porque ya sabéis que el solfeo es descodificar, ¿no? Solfeo descodificas y haces sonidos, y el dictado es al revés, de los sonidos codificas, es dar la vuelta, ¿eh? Es espectacular, Exacto, exacto. es impresionante. Pues eso tiene un valor espectacular, es decir, esto es único en el mundo, los que saben leer partituras. Por tanto, deberíais de hacer medallas de oro para los niños que saben leer música. Medallas de oro. Wow, y uno lo ¿Alguna ve como tan pregunta? simple. Sí, sí. Bueno, pues Profe, dime. hay una pregunta que yo quiero hacer. Es que hace un tiempo yo había estado pues leyendo un poco de los Uy, estilos de aprendizaje que establece Kolb. Cole, sí. Y veo que de alguna manera, o sea, buscando en la partitura, veo como que no hay una referencia de esto, aunque sí en la partitura, no en la diapositiva, aunque sí en la diapositiva se hace mucho énfasis en cómo aprendemos ¿Te refieres a esta y diapositiva? No, no. a una de Ajá, Cole. exacto. Sí, exacto. No, pero no es de COP. Lo que digo es que Ah, aunque tenemos aquí, según Pérez Gómez, estos canales de adquisición sí, del sí, sí, conocimiento, cuando lo contrasto cuando hago el cruce con lo que establece sí, COLP, sí, que COLP establece que tenemos estudiantes que son teóricos, algunos ya, son pragmáticos, otros sí, son más activos, otros son sí, más reflexivos. sí, A donde yo quiero llegar es, se juntan estos dos autores, entran en sí. contradicción. Viene a ser un poco lo mismo. Lo que pasa es que no hay que mirarlo todo como una cosa cerrada. Son miradas que son sinérgicas y que son confluyentes porque miran la complejidad del aprendizaje, que es una cosa enormemente difícil de abarcar, lo miran desde puntos de vista que son confluyentes. O sea, lo que dice Coyne no contradice esto, ¿eh? No lo contradice en absoluto. ¿Vale? De Bien, hecho, bien. en la práctica del instrumento, hay un profesor que se llama Claudio Forcada que habla de 5 maneras básicas de la práctica del instrumento. Él es violinista y habla de 5 tipos de práctica que tienen un poco de relación con esto. Pero cuando venga el momento ya lo explicaré. Yo lo que quería decir es que los humanos podemos aprender a través de diferentes metodologías, pero cuando nosotros hacemos el conocimiento del contenido que nos viene, hacemos conocimiento, lo hacemos por estas 4 vías, por estas 5 vías. No hay más. O aprendemos observando,
Aprendemos observando, viendo las relaciones, viendo la imitación, viendo cómo lo hacen los demás, viendo las consecuencias. Por ejemplo, nosotros vemos a una persona que hace una cosa pero que tiene un castigo o que tiene una cosa que le sale mal después, pues eso ya no lo hacemos. No hace falta que lo experimentemos. Lo observamos por otra persona y vemos que eso no interesa hacerlo porque lo que le ha pasado a él me puede pasar a mí, por tanto no lo hago. Es decir, aprendemos por imitación, que es lo que hacen básicos. El aprendizaje básico que hacen las personas hasta que tienen conciencia de sí mismos, hasta que los niños tienen 4 o 5 años que empiezan a decir yo, básicamente es por imitación, básicamente es por imitación y por implícito. A ver, la otra vía es, a ver, ¿me podéis decir una conducta musical? Por ejemplo, Benjamín, dime una conducta musical que tú crees que se aprende así. La entonación podría ser. La Por entonación. observación. La No, entonación. por observación, perdón, por Sí, observación. sí. La entonación es No, no. difícil aprenderla. No. La Me fui a entonación es pensar. complicado, es complicado. Por Eh, ejemplo, otro contenido, ¿cuál sería? Algo que tú hagas que tus alumnos te observen y aprendan. ¿Cuál sería? Bueno, Bueno. los rudimentos, Benjamín. Ajá. En mi caso, Los rudimentos de batería. un ritmo en la batería. Exacto. Lo aprende por observación. Claro. No hace falta ni que tú digas copiarme, simplemente te miran y la gente aprende por imitación. Por ejemplo, la segunda vía, que es una vía ya más interesante, es por ensayo, por experimentación, por ensayo y error, por descubrimiento, un poco por descubrimiento. Por ejemplo, ¿qué sería? Bueno, y aquí lo digo. Una nota que esté alterada y no le esté dando alterada, podría ser. Sí. Por El ejemplo, ejemplo, tú le dices a un alumno, esto mira de tocarlo de otra manera, ¿no? Que tenga un final diferente y que no sea tan conclusivo, ¿no? Que sea un poco más cadencial, que quede interrumpido. Pues entonces el alumno empieza a pensar, a tocar y busca la manera, experimenta, ¿no? Va probando hasta que dice, bueno, esta melodía queda así bien, ¿no? Entonces el profesor le dice, vale, pues queda bien. Ha experimentado, ha ido probando, ensayo y error. Vas probando y hasta que te sale lo que tú quieres. La gente que compone, la gente que crea cosas, pues va probando, ¿no? Hace acordes, este sí, este no, y al final, por ensayo y error, pues encuentra la secuencia que le gusta. Eso es una manera de aprender, ¿vale? La típica manera de aprender académica es la 3. ¿Quién está diciendo? Miguelito, decía que también la rearmonización puede ser una Sí. forma de Sí, ensayo, prueba y error. Cuando sí. rearmonizamos una canción. Exacto. Tú vas probando. Lo importante es que este proceso es un proceso que no está asegurado, porque hay que tirar para adelante, hay que tirar para atrás, hay que ir probando, simplemente. ¿Alguien me sabría decir algún tipo de conocimiento musical que se aprenda por la vía 3, por la vía de la comunicación? podría ser como la formación de acordes. Por ejemplo, yo le enseño cómo se forma el acorde de re y que ellos lo hagan, pero en otro tipo de acorde, en otra Sí, tonalidad. sí. Pero les explicarías la estructura, ¿no? Claro, exacto, sí. Cómo son los intervalos y todo, ¿no? Ya conociendo la Sí. estructura, que lo puedan aplicar en otra tonalidad. Así. Este tipo de vía es propiamente humano, solo lo podemos hacer los humanos, Es por vía simbólica, en este caso oral, ¿no? Por el lenguaje, O también podría ser por escrito, lo leen en un examen, en una instrucción y aprenden lo que tengan que aprender. Es la vía más utilizada dentro de la cosa académica, El profesor explica, Exactamente, eso iba a decir. sí, Se usa comunica. mucho. Dime. No, que esta vía se usa mucho. Mucho. Es la que estamos haciendo ahora nosotros. Exacto. Vale. La cuarta es una vía que es propiamente humana, pero es la más elaborada. Y es que a partir de lo que ya sé, yo reflexiono, yo activo
conecto, comparo, clasifico, investigo y ¡pum! Llego a una conclusión. Oh, pues esto podría ser, oh, ¿y si hago esto? O, pues se me ha ocurrido una idea. O quizá esto es otra cosa diferente. ¿Y si sigo por allí? Es decir, es un aprendizaje que es fruto del córtex prefrontal, que es donde los humanos tenemos más capacidad para poder planificar, prever, inventar, crear, imaginar. ¿eh? Por ejemplo, en la composición, los bandos compositores, pues tenían la música en la cabeza que les suena, ¿no? En el caso de las teorías de aprendizaje, pues en el momento que tú estás enseñando, te das cuenta que el alumno está reaccionando, que entra en carga cognitiva o que tiene una motivación intrínseca o que está afectado por un sentimiento de malestar o porque tiene una autoestima rebajada o que tiene una expectativa negativa. Entonces tú reflexionas sobre su conducta, sobre sus maneras de comportarse y llegas a una conclusión y entonces tomas una medida, ¿no? Es muy importante. Y la vía 5 es la que hemos dicho del aprendizaje implícito, el aprendizaje inconsciente. El aprendizaje inconsciente es muy peligroso porque en clase, como estamos haciendo siempre, casi siempre lo mismo, y estamos haciendo lo mismo y cerrados y nadie nos controla, nadie nos da feedback, nadie nos orienta, podemos llegar a hacer automatismos muy empobrecedores que nosotros no nos damos cuenta de lo que hacemos. Hacemos una competencia inconsciente. Entonces entramos en un mundo en el que no controlamos bien porque somos capaces incluso de hacer clase pensando en otra cosa. Se nos va la cabeza y estamos repitiendo cosas que están muy automatizadas. Y creamos unas expectativas y unas reacciones emocionales que no controlamos. Por ejemplo, lo que he dicho antes, me parece que era Laura, si tú entras en una clase que no estás a gusto porque tus alumnos, no, lo que sea, no estás satisfecha porque una parte de los alumnos se portan mal o no estudian o molestan, tu sistema implícito actúa en defensa. Entonces te intenta salvaguardar tu estado emocional, entonces te actúa a la defensiva. Te sientes agredido y entonces actúas en negativo. Entonces la relación que se hace didáctica con estos alumnos siempre es empobrecedora, siempre es a la defensiva, siempre es en negativo. Entonces, en lugar de mejorar, siempre se empeora. Y esos son automatismos que no controlamos, porque tenemos o sea, sí o no, siempre cuando estamos en clase tenemos un estado emocional, siempre. Puede ser eufórico, contentos, estar felices porque estamos entusiasmados por lo que estamos haciendo y los alumnos responden y pasa la clase que es una cosa magnífica, o estamos más o menos llanos, un poco así, sin entusiasmo, pero sin nada más, o podemos estar al revés, podemos estar en un estado negativo, porque estamos preocupados, porque estamos mal, porque nos molestan los alumnos, porque tenemos unas creencias y nos estamos rebelando contra la realidad, porque no aceptamos los alumnos como son y no hay derecho y esto no tendría que ser así, o que me pagan poco, o que trabajo mucho. Es decir, puedes entrar en un estado de malestar. Siempre estamos en un estado. La pregunta es, ¿en qué estado estáis vosotros cuando hacéis clase? Normalmente, Esa es la pregunta. Eso es difícil, profe, porque realmente todo depende de cómo uno se levante ese día. Pero cuando estás en clase tienes que llevar un vestido de rol de profesor profesional. Y los estados emocionales, si son positivos, bien, pero si son negativos, afectarán a tu calidad didáctica. Y eso Claro, perjudicará a tus alumnos. Y eso no es ético. Simplemente no es claro, ético. claro. ¿Vale? Bueno, el aprendizaje asociativo y constructivo. A ver, ¿alguien me lo puede explicar? ¿Me puedes poner un ejemplo? Decidme un contenido musical que creáis que vuestros alumnos lo han aprendido de manera asociativa. Es decir, sin comprenderlo, repitiéndolo, memorizándolo el día antes del examen, por ejemplo. Fechas. Los datos, ¿no? Datos de algo. Sí. Fechas. Nombres. Nombres.
fechas, datos, ¿no? Definiciones, ¿Cómo? definiciones, Definiciones definiciones. abstractas que no Sí, comprenden, exacto. pero se las memorizan. ¿eh? El cerebro siempre intenta, el cerebro cuando está motivado, claro, cuando está motivado, porque yo creo que tendréis alumnos que no lo están, ¿eh? Y como son alumnos que no están motivados, en clase están aprendiendo a no aprender, ¿eh? Simplemente no aprenden, porque aprenden a no aprender, se desconectan, ¿eh? Pero suponiendo que hay una parte que sí que están motivados, los que están motivados, lo que les enseñamos, ellos quieren siempre entenderlo, quieren comprenderlo, siempre lo quieren comprender, pero a veces no pueden porque o entran en carga cognitiva o simplemente no tienen la capacidad todavía suficiente para entenderlo porque es una cosa demasiado abstracta o es demasiado complicada para su nivel, ¿no? Pero como lo que tienen, lo tienen que aprender porque eso entra en el examen, pues lo memorizan. Y cuando una cosa se memoriza pero no se comprende, lo que pasa es que se olvida pronto. Entonces, ¿qué hacen? Lo estudian el último día. La último día, la última noche, estudian, repiten, repiten, repiten y te hacen una respuesta literal. La pregunta Después del es, examen se olvidó todo. ¿perdón? Después del examen se olvidó todo. No quedó el Hombre, conocimiento. hombre, hagan ustedes la prueba de hacer un examen sorpresa al cabo de una semana y verán lo que les quede. Bueno, podían aprovecharlo para poderles decir a vuestros alumnos que lo que les ha quedado, el conocimiento que han aguantado bien y que se ha quedado retenido, es conocimiento competencial. Eso sí que es conocimiento competencial, porque es un conocimiento que permanece, porque se debe de utilizar, lo deben de ver integrado de una manera u otra que les es útil, les es funcional, porque si no se hubiera olvidado también, o porque les ha hecho falta. Imaginaros que una parte del examen son preguntas de aspectos musicales que ellos utilizan en otra asignatura, o para tocar, o para hacer armonía, o para hacer lo que fuera, ¿no? Entonces, este conocimiento todavía permanece. Esas son competencias. Y lo que se olvidó es conocimiento inútil, porque solo ha servido para probar. Solamente por eso. Me parece que llevamos mal de tiempo, ¿no, Joyce? Sí, faltan 2 minutos exactamente para cumplir Vale, las, sí. las horas y 30. Me prometéis una cosa, si puede ser. Adelante. Diga, profesor. Me prometéis que os miraréis desde la diapositiva 20 en adelante para el próximo día, bien mirado, y sobre Claro, todo, claro. mirar esta diapositiva a la 62. Voy a terminar aquí, ¿eh? De acuerdo, profe. Vygotsky es interesantísimo. Vosotros, si queréis que vuestros alumnos, lo voy a repetir una vez, pero voy a hacer lento para que no entréis en carga cognitiva, ¿eh? Pero es que esto de Vygotsky es una maravilla, ¿eh? Porque si vosotros hacéis una didáctica en positivo, valorando el progreso del alumno, sabiendo que tiene retos y tiene dificultades y tiene errores, pero siempre valoráis lo que está haciendo y lo que aprende, y se le da nombre y se le dice al alumno y el alumno lo sabe, estaréis trabajando aquí, en esta zona, que se llama zona de desarrollo próximo, que es donde el profesor es necesario, porque si le dais tareas que están aquí, que están en la zona autónoma, en la zona real del alumno, el alumno aquí las tareas las puede hacer solo, porque ya tiene el conocimiento y las herramientas para aprender solo. Le tenéis que dar contenidos que estén aquí, porque si le dais contenidos que están aquí, son redundantes, se aburrirá, porque ya lo sabe, ya lo sabe hacer. Serán otros ejemplos, pero eso ya lo domina. Tenéis que ponerle ejercicios y tareas que estén en esta zona, que es cuando el alumno puede aprender con ayuda del profesor o de un alumno que sepa más. Pero no os paséis de la raya, porque si superáis la zona de desarrollo próximo, que es cuando el alumno aprende con ayuda, entraréis en la zona que se llama potencial, que es cuando el alumno todavía es en potencia, pero todavía no tiene las herramientas cognitivas para aprender aquello que le estáis enseñando, porque está todavía muy lejos de su capacidad. Por tanto, estaréis forzando la maquinaria, que significa que aquí cometerá muchos errores,
y asociará el error al aprendizaje. Por tanto, hay que saber moverse aquí. No sé si se entiende un poco. Sí, se entiende, se entiende. Ahora Y, lo que y, os pido y es lo, que os leáis desde la página 19. lo puedo llevar en mi clase de ensamble. Yo tengo una clase de ensamble donde tengo estudiantes de distintos niveles en el instrumento. Y si yo pongo un repertorio para todos sin considerar el nivel de desarrollo que tienen en su instrumento, va a pasar eso. Es decir, habrán estudiantes que para ellos va a ser un reto, van a Claro, estar muy motivados, pero habrán otros que dicen, wow, pero esto es muy difícil, esto le es supera, imposible de hacer, le supera. lo supera. Y habrán otros que me pasa que ya tocan bien, ¿verdad? Y le pongo una canción que para ellos es como que, wow, otra vez, Se aburren. Sí, se aburre. por eso hay que centripetar, no centrifugar. Hay que buscar la manera que si hay zonas diferentes, que sean zonas que se puedan juntar, porque no son debidas a veces a dominio, esa motivación, ese trabajo. Estos alumnos que dice Yoshi que les viene grande es porque no dominen, es porque no estudian suficiente. Y lo que hay que hacer es motivarles para que entren dentro de la zona y que todo el mundo pueda ser atendido bien. La zona de desarrollo próximo es la zona donde los profesores somos necesarios. ¿Vale? Zona de desarrollo próximo. Yo lo dije que esta clase iba a estar bomba. Bueno, yo me gustaría que leyerais a fondo las diapositivas porque hay dos cosas del conductismo que quiero que sepáis porque eso lo hacéis cada día. Condicionamiento clásico y condicionamiento operante. ¿Eh? De Skinner y Pavlov. Skinner no es el de los Simpson, ¿eh? ¿De acuerdo? Es otro. ¿Vale? Y Pavlov, que es el del perro, ese supongo que lo conocéis. ¿Eh? Sí, claro. Y después Vygotsky y Brunner, que son una maravilla. El aprendizaje en espiral y el aprendizaje andamiaje y la zona de desarrollo próximo. Esos cada día lo tenéis en clase, cada día lo tenéis en clase, pero lo tendréis que ver. Si lo veis, lo notaréis. Y le diréis a vuestros alumnos, hombre, estás en la zona de desarrollo próximo. Al final has llegado aquí. ¿Eh? Es una maravilla, ¿eh? Poder ayudar a los alumnos a entender cómo aprenden. Pero primero Entonces, tenemos que hacer nosotros, ¿eh? Primero constructivismo, bro. nosotros. Bueno, ¿alguna pregunta? Que yo decía que ya aquí se está metiendo en el constructivismo. Sí. Constructivismo tenemos que ser constructivistas. Aunque somos conductistas, pero tendremos que ser constructivistas. También la motivación está ahí. Sí, sí. Bueno, pues nada, mucho gusto. Subiré la grabación mañana o esta noche. Para mí son ahora las 22:30. Y vosotros estáis en la tarde ahora, que hará buen día. Sí, tenemos Sí, que ponernos de exacto. acuerdo. La próxima sección, usted dijo que obligado tiene que ser lunes. Sí, la hacemos el lunes también, ¿no? ¿Va bien? Sí, va bien. Sí, para mí mejor el lunes. Sí, va bien. Vale, Ok. Tenemos que pues poner cualquier cosa, lo que tiene un problema, hablamos en el grupo, porque sé que algunos ya tenemos trabajo y todo eso. lo hacemos Entonces, a esta hora, ¿eh? A las 3 vuestras, ¿no? A la misma hora de hoy. Misma hora de Sí, hoy, 3 de la tarde para nosotros. Sí, claro, está bien. ¿vale? Bien, Bueno, pues está bien, bye. muchas muchas gracias. gracias y Excelente. estudiar lo que os he pedido, por favor, ¿vale? Ok. Un abrazo. De acuerdo. Feliz tarde para todos. Bueno, Josie, ya está. Yo le dije, profe, que hoy iba a ser una